Infórmate es un formato audiovisual de Udima Media en el que damos cobertura a dos necesidades comunicativas. El juego de palabras nos permite ofrecer información sobre formación. En el caso que nos ocupa lo hacemos en torno a la experiencia formativa del recién graduado en Psicología en la Udima, Íñigo Landaburu, quien actualmente se especializa también en esta casa en el Máster de Psicología General Sanitaria. Lo que por encima de todo nos interesa de Landaburu es su trabajo de fin de grado, una investigación que vamos a conocer en más detalle. Íñigo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar en el plató de la Udima. Actualmente eres nada menos que responsable de informática, jefe de sistemas del grupo UNIDE, en concreto eres técnico de sistemas y telecomunicaciones. ¿Por qué, por tanto, estudiar psicología? Bueno, todo en la vida es una unión de puntos, como decía Steve Jobs, ¿no? Y siempre tuve esa orientación hacia las ciencias de la salud, quizás sea un médico frustrado, y pues después de 25 años dedicado a la informática, volví a buscar esa formación dentro de las ciencias de la salud. Obligatoriamente tenía que ser un formato online, una academia, una universidad en la que pudiera realizar unos estudios a distancia, y bueno, pues apareció la psicología y para mí fue una oportunidad el encontrar esta situación con vosotros, con Udima. ¿Has encontrado alguna convergencia, algún punto en común entre la psicología y la informática, más allá de la lógica o de la estadística? Bueno, pues sí, por una razón. La psicología al final es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas, y la informática es la ciencia que estudia el comportamiento de las máquinas. Y resulta que las máquinas, en todo el funcionamiento que se ha ido dotando a las máquinas durante toda la historia, al final lo que se ha ido es emulando los procesos que las personas realizamos. Es decir, si pensamos en qué es un ordenador, al final es una memoria, es un cerebro, es una CPU, es un interface, una pantalla, es un micrófono, que es un oído. Es decir, al final todos los procesos que las máquinas van realizando y lo que hoy se conoce como inteligencia artificial no deja de ser la emulación de lo que los procesos de psicología estudian y realizan dentro de las personas, ¿no? Con lo cual sí existe esa... Vamos a entrar ya, Íñigo, en materia. En tu trabajo de fin de grado, que ha sido presentado ya en relevantes eventos académicos, ¿no? Háblanos de él. Bueno, el trabajo fin de grado, como sabes, es una parte de la formación del grado, y yo tenía claro que quería hacer un proyecto de investigación dentro de las tres opciones que existen dentro de trabajo fin de grado, y las ramas de la psicología que más me habían atraído y en las que me había formado incluso de forma paralela durante el grado eran la neuropsicología y la psicología básica, ¿vale? La neuropsicología, como sabes, es la ciencia que estudia todos estos procesos cognitivos y las funciones cerebrales, y la psicología básica es la rama de la psicología que estudia los procesos básicos sobre los que luego se sustentan pues las teorías y las distintas intervenciones y las distintas escuelas de la psicología, ¿no? Y dentro de este proceso de elección del trabajo fin de grado, pues yo propuse estas dos ramas de neuropsicología y de psicología básica, y me asignaron como director académico al doctor Carmelo Pérez Cubillas, Carmelo, y la psicología básica que me atraía, que había una de las opciones que había elegido y que me encontraba muy cómodo con ella. ¿Tenías conocimientos básicos precisamente de la psicología básica, o fue Carmelo quien te instruyó, te hizo amar? La carrera de psicología, desde luego, profundiza mucho en este concepto de la psicología básica, ¿no? Muchas de las asignaturas, percepción, atención, memoria, aprendizaje, son materia básico de la psicología básica, valga la redundancia, ¿no? Y sí que es cierto que quizás son una de las asignaturas que más me habían atraído, pero no tenía conocimientos anteriormente, porque mi vida en la psicología empieza hace 3 años y medio, cuando empiezo el máster, el grado de psicología, ¿no? Y cuando digo entrar en materia, sí que lo es cuando te hago esa pregunta, que tú sabes que yo soy de francés, entonces siempre me cuesta pronunciarme en inglés, pero bueno, yo creo que lo voy a decir bien y a ver si podemos comprender todos exactamente el concepto. Íñigo, ¿qué es el causal binding?
Bueno, dentro de las líneas de investigación que Carmelo me propuso, había inicialmente una que estaba relacionada con la superstición y la ilusión de control, que es todos estos procesos básicos en los que el ser humano pues, piensa que tiene la capacidad de controlar los eventos que suceden en nuestra vida, como por ejemplo, pues ahora elegir el número de la lotería porque mi fecha de nacimiento es la que va a caer, porque esta es la que va a caer. Es lo que conocemos como ilusión de control o la superstición, ¿no? O la capacidad que tienen los efectos como el efecto placebo, etc., ¿no? Y dentro de estas líneas de investigación pues apareció esta que señalas, que es el causal binding, que existía muy poco investigado en España, todo lo que hay publicado prácticamente es en el extranjero. Y en España, en el 2016, sí que hay una publicación de Matute, Garáizar y Cubillas. ¿Y en qué consiste exactamente el causal binding? Si vamos a la definición teórica, significa la unión temporal subjetiva que se realiza entre dos eventos, causa y efecto, que existe relación causal entre ellos. Pero esto a lo mejor no es fácil de entender. Lo que lleva al causal binding es, las personas pensamos que somos muy precisos en nuestros juicios, en lo que percibimos de los sentidos, ¿vale? Y esto no es así, es decir, cuando en el castellano utilizamos términos como sensación, percepción, conciencia, los utilizamos prácticamente como sinónimos, y no es así. Es decir, una cosa es la sensación es todo lo que percibimos a través de los sentidos. La percepción es de esto que hemos sentido, aquello a lo que le hemos prestado atención, y luego la conciencia es de esto que hemos tenido la percepción, lo que nosotros pensamos que realmente ha sucedido. Y esto lleva la psicología investigando desde la segunda mitad de 1800. Ya Wundt, que fue el padre de la psicología experimental, montó un laboratorio en Leipzig en 1856, creo, y de ahí nace lo que se conoce como la psicología experimental, y ya se empieza a estudiar estos procesos respecto de la voluntad y la consciencia, que de ahí viene el término de voluntad consciente, y de hasta qué punto el hombre es libre en sus decisiones y en sus acciones, y hasta qué punto el hombre está influenciado por el ambiente. Wundt denominó lo que eran procesos mentales a que el sujeto es el sujeto más el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, el causal binding, o temporal binding, porque hay otros autores que lo denominan temporal binding en función de matices, viene a decir, cuando nosotros tenemos un juicio sobre algo que sucede, vamos a imaginar una pelotita que está, un punto que va girando en una esfera de un reloj, y tú le pides a un participante que pulse una tecla en un momento determinado. En ese momento, cuando tú le dices al sujeto, oye, ¿dónde estaba el punto cuando tú pulsaste el espacio?, el participante es capaz de este evento, este estímulo, es capaz de decir, estaba a las 10 o estaba a las 2. Sin embargo, cuando se produce una situación posterior en la que el participante entiende que esta causa tiene un efecto, cuando le preguntamos, oye, ¿dónde estaba el punto cuando pulsaste el espacio?, tiende a acercar su juicio respecto a lo que sus sentidos han percibido. Es decir, une en el espacio temporal lo que ha sucedido respecto a otro evento que él entiende que ha sucedido, ¿no? Y bueno, pues esto es en líneas generales un poquito lo que es el causal binding. Lo has explicado muy bien, Íñigo. Pero Íñigo, ¿cuánto dura ese proceso? Estamos hablando de milisegundos. 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 Estamos hablando de existen investigaciones previas que realizó Libet a principios de siglo, en los que este proceso lo mide con 100, 50, 40 milisegundos. Estamos hablando de 100 milisegundos ya no son perceptibles. Para que yo lo entienda bien del todo, y creo que nos ayudará a todos, y probablemente esté equivocado, ante un mismo fenómeno, y no sé si es un juego de objetividad, subjetividad, no lo sé, ante un mismo fenómeno que se esté produciendo en este ambiente en el que estamos ahora mismo, tú y yo vamos a percibirlo y luego nuestra conciencia va a ser distinta, o tendríamos que converger en una misma percepción, en una misma conciencia de ese fenómeno que estamos ahora mismo observando, que se ha producido repentinamente.
Bueno, podemos tener percepciones o no, pero esto no sería el concepto del causal binding. Ajá. El concepto del causal binding es que nosotros, ante un evento que ahora se produzca, si ese evento se produce, ese estímulo se produce de forma natural, tú y yo más o menos tendríamos la misma percepción, si tuviéramos un reloj, de en qué momento se produjo. Una alarma que suene, por ejemplo, antiincendios. Efectivamente. Ahora bien, si por el contrario, cuando nosotros producimos, antes de que suene esa alarma, me viene bien el concepto de la alarma, ¿de acuerdo? Si a nosotros nos han dicho, oye, cuando tú veas una luz, pulsa una tecla, y nosotros hemos pulsado esa tecla, seríamos ambos precisos en el momento en que se ha producido esa luz. Ahora bien, si 100 milisegundos, que prácticamente es de forma instantánea, o 500 milisegundos, que es medio segundo, suena una alarma, resulta que cuando nosotros ambos digamos dónde estaba el punto, vamos a decir que estaba más avanzado de donde realmente estaba. Y si nos preguntaran dónde ha sonado la alarma, vamos a decir que ha sonado antes de cuando realmente ha sonado. Es decir, si establecemos que existe una relación causa de cuando se encendió la luz a el efecto cuando sonó la alarma, en lugar de decir dónde se produjo la luz y dónde sonó la alarma, nuestra percepción, la de ambos, los va a acortar. Es esa unión temporal subjetiva que te decía anteriormente en la definición teórica del causal o temporal binding. ¿Cómo se desarrolla una investigación en este ámbito del que estamos hablando, de la psicología básica? Pues ayudado de la tecnología. Gunn ya necesitó, como te digo, en el año 1860 o 70 que inició estos procesos, empezó con un artilugio que se denominó cronoscopio y que al final era un reloj con un péndulo. Libet, 100 años después, utilizó un osciloscopio, que es un elemento que se utiliza de forma habitual en un montón de ciencias, física, electrónica, electricidad, y que utilizó para poder reproducir este punto que yo te comento, que es el que está dando una vuelta en la esfera del reloj cada 2560 milisegundos. Y en nuestro caso con la informática, y ahí es donde se juntan mi vida anterior durante estos 25 años y algo de lo que me hizo también decantarme por esta investigación y este proyecto, ¿no? Porque es necesaria la informática en todos los proyectos ahora mismo de psicología. Están muy de la mano. En la pregunta que me hacías anteriormente, ya no si la psicología y la informática son mundos cercanos. Lo que sí es cierto que en la investigación de psicología, tanto psicología básica como cualquier rama de la psicología, hablábamos antes de neuropsicología o memoria, todos estos proyectos hoy son sí o sí necesarios de la aportación que la tecnología, la informática aporta. En este caso del causal binding, incluso nos permite el realizar la experimentación fuera ya de un laboratorio, es decir, hoy una herramienta web, un instrumento que antes tenía que estar en un laboratorio de psicología y por tanto había que llevar allí a los participantes, hoy la tecnología y la informática nos permite desarrollar herramientas que mediante JavaScript o mediante tecnología web o HTML5 podemos exportar y por tanto podemos extender la experimentación en psicología al mundo en general. Precisamente, ¿en qué consistió? ¿Cómo se hizo la investigación? ¿Se hizo con esas herramientas y con esos procesos que estás hablando? Así es, había una tesis de Garayzar que había publicado en la Universidad de Deusto en el año 2006, que se denomina Lab Web Clock, no lo volveré a decir porque seguro que lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir mal porque es un nombre impronunciable y me permite, y me disculpe Garayzar, pero existía este instrumento que lo que hace es lo que llevamos diciendo durante toda esta entrevista, ¿no? Es decir, al final es una herramienta web que reproduce este reloj de Libet con este punto que da una vuelta cada 2560 milisegundos y que le pide al participante que pulse una tecla en el momento en que él considere oportuno y que en un tiempo que nosotros manejamos como variable podemos manejar el tiempo en el que se produce ese estímulo, esa alarma de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Y entonces mi trabajo fin de grado consistió en modificar factores metodológicos de esta tarea. Solo se había hecho un estudio con esta tarea una vez que Garayzar publica la tesis. Posteriormente
Matute, Cubillas y él realizan una experimentación, y era necesario el seguir investigando cómo distintos factores metodológicos, como cambiar ese punto de color o reducir el tiempo que... Antes tú me hacías una pregunta, ¿cuánto tiempo? En el único estudio que está publicado en España, el tiempo entre el estímulo y el tono o la alarma era de 500 milisegundos, y una de los 3 experimentos que nosotros realizamos consistía en reducir este tiempo de 500 a 100 milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario seguir investigando y es necesario validar que las herramientas que estamos utilizando son válidas y que tienen la capacidad de validez y replicabilidad que es necesario en cualquier estudio de investigación y estudio científico. ¿Cuáles fueron los resultados? La gran pregunta. Pues los resultados fueron sorprendentes, porque es verdad que yo mismo tenía un escepticismo y que le transmitía a Carmelo decir, mira, no puede ser, o sea, no puede ser que un participante cuando tiene entre su acción y el estímulo inicial y el estímulo posterior hay 100 milisegundos, que es imperceptible, o sea, es imposible saber qué ensayos están teniendo 0 milisegundos y cuáles están teniendo 100 milisegundos, que modifique su respuesta en esto, ¿no? Y por el contrario, esto lo encontramos en los 3 experimentos, se realizaron 3 experimentos con más de 120 participantes del grado de psicología y de gente que participó de forma anónima y voluntaria en Internet. Y en los 3 experimentos encontramos el efecto de causal binding, pero además algo de lo que nos sentimos muy satisfechos en la investigación fue que en uno de los experimentos encontramos un proceso de aprendizaje, es decir, el sujeto iba corrigiendo esta percepción equivocada de dónde se había producido el evento inicial. El sujeto, sin tener un feedback, sin tener una retroalimentación que le dijera, oye, estás siendo impreciso en tu juicio, el participante iba ajustando su respuesta a la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso de aprendizaje, desde luego en España nunca se había encontrado, y en lo que hemos buscado en la literatura internacional sobre todos los experimentos de temporal binding, no se había encontrado, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que propició el que posteriormente este trabajo fin de grado, como decías en el inicio de la entrevista, pues fuera presentado al nada menos que al Congreso Internacional de Psicología Comparada. Así es. Que es precisamente, si alguien no lo sabe, uno de los más prestigiosos de Europa. Aparte de que entraréis temblando, me imagino, no lo sé, aunque conociéndote la verdad es que te veo muy asentado y muy seguro, pero ¿cómo se llega a un congreso de estas características? No todo el mundo llega, luego el trabajo tuvo que ser de una categoría, como en el turrón, que es algo que yo entiendo, que soy de Alicante, suprema, ¿no? Bueno, para mí fue una satisfacción la máxima calificación que obtuve por el tribunal y por mi director académico en el trabajo, y que el director me propusiera el presentarlo al Congreso. Te soy sincero que cuando lo presenté, el Congreso tiene que aceptarlo, y yo dije, bueno, yo lo voy a presentar, pero y con esto yo ya he llegado al cum laude de mi investigación y mi trabajo. Mi sorpresa es cuando me comunicaron del Congreso, que además es un congreso internacional y por tanto todas las ponencias y todas las presentaciones deben ser en inglés, y me comunicaron que había sido aceptado el trabajo y que por tanto debía de... Y en milisegundos tú enseguida tu conciencia... En milisegundos no sabía si ir o no ir. Pero no, para mí evidentemente fue un orgullo primero el presentar el trabajo en compañía de investigadores a nivel internacional. Es el congreso donde están personajes como Clive, como Cobos, estamos hablando de los investigadores más importantes a nivel internacional de las universidades del mundo entero, donde se presentan los procesos de aprendizaje y psicología comparada. Y en adelante el Andámburo, quiero decir, bueno, mérito. Gracias. ¿Piensas seguir investigando precisamente sobre, a ver si lo digo bien, el causal binding? Sí, seguimos trabajando en esta línea. ¿Por qué campo hay, no?
Es que en España, como te decía, solo hay un estudio publicado. Lo que estamos haciendo ahora es traducir el TFG y hacer un paper para publicarlo en una revista de impacto, y de forma paralela estoy iniciando un proyecto de investigación con la Universidad de Deusto en el Laboratorio de Psicología de la catedrática Elena Matute. Entonces, esto es un proyecto a futuro. Ahora mismo, como comentabas anteriormente, estoy realizando el máster de Psicología aquí en la casa, en Udima, y bueno, aparte de mi trabajo, mi familia, mi hija, con lo cual pues esto va un poquito despacio, pero sí, desde luego este proyecto de la investigación es un gusanillo en el que uno empieza y no has terminado un experimento y ya estás pensando en cómo modificas ese experimento para realizar otro. ¿Tu hija es muy pequeña? 5 años. ¿Todavía no le has explicado lo del causa? No, ni siquiera, porque mi hija sí quiere estudiar psicología y le estoy todavía preguntando por qué. Pues tiene argumentos, lo que no voy a contar aquí ahora, ¿no? Pero es curioso, es una carrera que llama mucho la atención y que inspira a nuevas generaciones. Por cierto, te lo tengo que preguntar, ¿qué le dirías precisamente a esas generaciones, a los nuevos estudiantes, a los estudiantes que están ahora mismo del grado de Psicología haciendo su trabajo de fin de grado, ya que has pasado por esa experiencia de manera muy exitosa? ¿Qué recomendación les harías a tus colegas? Pues que al final el trabajo fin de grado es un espacio en el que el estudiante puede desarrollar todo aquello que ha aprendido durante la carrera, y que es una oportunidad excepcional para acercarse a lo que en el exterior se ha ido haciendo con la psicología. Yo no voy a decir que he aprendido más durante el proyecto del trabajo fin de grado que durante la carrera, porque no es así, pero desde luego en todo lo relacionado con la investigación y con el mundo externo de lo que era la psicología, para mí ha sido 4 meses tremendamente fructíferos. Quizá existe ese concepto de que el trabajo fin de grado es un trámite, está ya al final y ya todos estamos con la zanahoria delante queriendo terminar, y yo lo que les invito es a que lo disfruten y a la universidad en que a esto le dé una importancia y que el estudiante tenga la posibilidad de tener un foro donde pueda encontrar colaboraciones y compartir esta experiencia, porque sí que es cierto que quizá el trabajo fin de grado es una experiencia en que el estudiante, y más un estudiante a distancia como somos todos los que estamos en esta casa, en el que la soledad se potencia algo más que incluso en el estudio del grado. Nosotros decimos a los alumnos que el trabajo de fin de grado sería como el embrión de la futura tesis doctoral. Después tú tendrás que hacer también un trabajo de fin de máster, que sería la segunda parte. ¿Vas a ser doctor? Estoy en ese proyecto que te comentaba con la Universidad de Deusto. La idea es hacer el doctorado, pero es una idea y por tanto, bueno, pues si la hago será disfrutando de ella. Muy bien, que lo hagas, y no en milisegundos, sino en el tiempo que se corresponde o que corresponde a una investigación, sobre todo de las características de la tuya. Íñigo Landaburu, muchísimas gracias por estar en tu casa. A ti, Luis. Hasta aquí Infórmate, un espacio de Udima Media sobre oportunidades de formación en el grupo CEF Udima, y además, como en este caso, de información sobre formación que lideran nuestros estudiantes.